ya con esa presentación ya quedo con el ego inflado, pero muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a todos por sacar este rato para estar aquí y acompañarme. Es un placer, yo quiero muchísimo a la huaca significa mucho para mí y aunque no esté dando clases en este momento, pues los llevo en mi corazón, así que cada vez que me toquen que me alcen la mano, voy a dar respuesta como en esta oportunidad y es un honor, realmente es un honor, claro, luego de la conferencia del día de ayer. Tengo una responsabilidad muy grande, pero me siento muy feliz de poder contarles que efectivamente estamos avanzando en llevar el nombre de Costa Rica a otras latitudes con la posibilidad de digitalizar mis pruebas en España con una empresa que es europea, que no es española, que es italiana, que traduce las pruebas en diferentes idiomas. Y entonces, bueno, luego de 15 años de estar en esto, se ha abierto esta puerta extraordinaria y me siento sumamente feliz de poder anticipar que vienen grandes cosas para el país. Y yo muy feliz de poder abrir camino para otros que vienen por ahí, porque de eso se trata. Bueno, vamos a hablar de los factores de riesgo psicosociales, de lo que son riesgos psicosociales. Yo em, no puedo suponer que todos conocen la terminología, entonces vamos a hacer un breve encuadre de lo que se trata, porque para mí es muy importante que todos manejemos la información de forma correcta. Para hablar de gestión personal, o sea, de autogestión de los riesgos psicosociales laborales, necesitamos conocer de dónde salen, cómo es que se forman, qué es lo que pasa y cómo vienen a afectar la salud laboral, la salud de todos los trabajadores. eh, Va mucho más allá de un tema de burnout, ¿verdad? Que es un tema que me ha acompañado por años en investigación y demás. El burnout es una de las tantas consecuencias como enfermedad que se pueden desarrollar si no gestionamos los riesgos psicosociales laborales. Para eso tenemos que entender qué es salud laboral, empezando por ahí. Si estamos hablando que es un tema de salud laboral, entonces vamos a la raíz. La Organización Mundial de la Salud, el material que publicó el año pasado, con una nueva descripción de lo que es salud laboral, dijo que es una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores. Multidisciplinaria, no es solamente un tema de los psicólogos, si es que existimos psicólogos laborales en alguna organización, sino que es un tema de otras disciplinas. También aquí entran en juego los médicos laborales, los de salud ocupacional, los trabajadores sociales, o sea, la gente de recursos humanos y el aporte de cada uno. Cada uno de nosotros como trabajadores tenemos que aportar para que la salud laboral esté presente. Tiene mucho que ver con autogestión. Otra cosa que nos decía es que esta disciplina busca controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo. Entonces, si nosotros sabemos que estamos ante una situación de peligro o de riesgo, tenemos que tomar algunas acciones al respecto. Lamentablemente a veces tenemos algunas cosas, con algunos comportamientos que son culturales, ¿verdad? Y nos dicen, no se asome, y uno dice, qué raro, ¿por qué será que no se puede asomar? ¿Verdad? ¿Por qué no me puedo asomar? Vengo a ver por qué está cerrado. O sea, tenemos que aprender a hacer algunos cambios culturales para que realmente la salud laboral también esté presente. Bueno, la actividad multidisciplinaria entonces tiene que ver con diferentes disciplinas, como decíamos, y también cuando hablamos de controlar los accidentes y las enfermedades, bueno, tiene que ver con verlo desde el puesto de trabajo, desde las tareas que la persona o las personas tienen o tenemos, desde las condiciones laborales que se tienen, el apoyo que le da el empleador o el jefe o la organización, como quiera llamársele. Todos ellos, todos son actores esenciales para que realmente se puedan reducir los riesgos de tener alguna incidencia en la salud de los trabajadores. E incluso hay algunas enfermedades que son contagiosas, como el burnout, y terminamos viendo muchas personas enfermas en una sola institución. El concepto, si vamos a ver la evolución conceptual, ¿por qué hablamos de factores de riesgo psicosocial? Bueno, tenemos que empezar por hablar de qué es la psicología social, parte de la psicología social. Parte de la psicología social, y ya lo vamos a ver con detalle, y
entonces podemos hacer una lista de los factores psicosociales. Ahorita lo vemos. Y después de eso, entonces pasamos a lo que son los factores psicolaborales. Primero, factores psicosociales en general, que tienen que ver con todo el comportamiento de las personas en diferentes entornos, y lo llevamos al entorno laboral. Entonces, por eso se habla de factores psicolaborales. Pero para que, además de un factor psicolaboral, se convierta en un factor de riesgo, necesitamos tener algunas condiciones. Cuando hablamos de psicología social, hablamos de la rama de la psicología que estudia los procesos psicológicos de los individuos en la sociedad, o sea, el comportamiento. Tiene que ver con comportamiento, que está relacionado con la gente, con las personas, las interacciones, las relaciones sociales, los pensamientos, la convivencia, la interpretación del entorno, porque eso también es muy individual. Entonces hay temas de cultura, temas de clima, temas de ese ambiente laboral que también viene a aportar grandes cosas, digamos, en el desarrollo posible de ciertas, eh, digamos que momentos muy buenos, y podríamos hablar de bienestar laboral, o también podríamos hablar de problemas de salud laboral. Entonces, todo esto suma. Y a su vez, cuando hablamos de psicología social, podemos definir desde la teoría, podemos definir algunos aspectos importantísimos como la identidad, las actitudes, los pensamientos, la comunicación, las relaciones interpersonales, la cultura, los estereotipos que siempre se tienen en todos los entornos donde hay gente, los conflictos y cómo se resuelven o si no se resuelven, la ayuda de otros o de ayuda a otros, ¿verdad? Si hay una situación particular, cómo es que se le colabora a esa persona para poder salir adelante. Y los grupos, todo lo que tiene que ver con grupos, y ya ahí entra otro gran actor de la psicología que se llama la psicología grupal, pero bueno, está contenida en la psicología social y por eso hablamos desde la psicología social. Entonces, tenemos que definir qué son los factores psicosociales. Y los factores psicosociales son los medios materiales y las condiciones que hay en el trabajo. Esas están relacionadas con cómo está organizado el trabajo en relación con las tareas, con las diferentes actividades, con la forma de hacer el trabajo, con las interacciones, etcétera, etcétera. Entonces, lo vemos desde tres tipos, digamos, tres grandes tipos. Todo lo contenido en el lugar de trabajo, todo, desde la ergonomía, la infraestructura, el equipamiento, etcétera, etcétera. Lo que tiene que ver con la persona, y ahí tenemos personalidad, tenemos el comportamiento, tenemos las situaciones personales, tenemos la forma en la cual la persona se interactúa con otros, etcétera, etcétera. Y las condiciones específicamente del trabajo. Entonces, ahí es el tema de las tareas que se realizan, de las cargas de trabajo, de las condiciones, si yo realmente tengo la preparación, tengo la capacitación para desarrollar alguna tarea en particular que me es encomendada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, digamos que esos son los tres grandes tipos de factores psicosociales. Todavía no hablamos de riesgo. Los factores psicosociales en el trabajo también los llamamos psicolaborales. Es muy común que lo veamos así en la literatura. Tiene que ver entonces con las interacciones entre el trabajo, el medio ambiente, la satisfacción que se tiene, las condiciones de la organización, las capacidades que el trabajador tiene, cuáles son sus necesidades, su cultura, la situación personal, lo que ocurre fuera del entorno laboral, en cuanto a su vida personal, por ejemplo, o las condiciones también de donde la persona vive. Y todo aquello que incide en las percepciones, en la forma que la persona ve, desde qué lugar ve las situaciones que están pasando y cuáles han sido sus experiencias. Entonces eso incide en la salud, en la motivación, el rendimiento, etcétera, etcétera. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, ¿cómo pasamos de un factor psicosocial, que es todo eso? Analizar todo eso y podemos verlo desde el bienestar y de sentirse bien, y es que eso es lo ideal, pero no es la norma, ¿verdad? Hay muchos factores de riesgo y esto es importante tomarlos en cuenta. Pero entonces,
¿Cómo pasamos de un factor psicosocial, de lo que hemos hablado ahorita, a un factor de riesgo psicolaboral o de riesgo en el trabajo? Cuando esta situación en particular afecta de manera negativa la salud del trabajador. Es ahí donde entonces cambiamos y hablamos de factor de riesgo psicosocial o factor de riesgo psicolaboral. Antes son factores psicosociales, ahora son factores de riesgo. Y aquí lo más importante siempre es anticipar. Algunas consecuencias de los riesgos psicolaborales son a nivel de la persona, el bajo rendimiento laboral, la desmotivación, los problemas de la salud, todo lo que son la gran cantidad de lista de enfermedades que va a depender de cuál es el área más vulnerable que la persona tiene y así es como va a afectar, que puede afectar desde el punto de vista físico, puede afectar desde el punto de vista emocional. Hay una gran cantidad de enfermedades que pueden ser producidas de acuerdo con lo que pasa en el trabajo. Y las consecuencias de los riesgos psicolaborales en la organización, en la institución, en la empresa, para el empleador, es la baja en la productividad, los problemas en el clima laboral, y eso entonces afecta no a una persona, afecta a varias personas, el ausentismo, la persona se ausenta, pide permisos, coge todas sus vacaciones, etcétera, etcétera. El presentismo, que es a veces hasta peor que el ausentismo, y es que estoy presente, pero mi mente está puesta en otra cosa, y entonces, aunque estoy presente, no doy el rendimiento que se espera o que necesito. Entonces, eso es presentismo y todo lo que son las incapacidades, una gran cantidad de incapacidades. Y ahora, desde el 2019 la Organización Mundial de la Salud declaró el burnout como enfermedad, la gente ahora sí se está incapacitando por burnout, porque ya los médicos, muchos, aunque seguimos trabajando en eso, muchos están ya incapacitando cuando se tiene un buen diagnóstico, ¿verdad? La gente llega a los psicólogos laborales que estamos especializados en el tema, nosotros hacemos el diagnóstico, la persona va al EVAIS o a la clínica que le corresponda, donde esté inscrito, y los médicos hacen la evaluación para poder generar una incapacidad. Eso es una forma. La otra forma es a través de links, que también los médicos de links en muchos casos están haciendo incapacidades productos del burnout, pero lo más importante es que tiene que ser un diagnóstico muy bien hecho. Y para hacer un diagnóstico bien hecho hay que utilizar las herramientas que están autorizadas. No lo digo por tener una herramienta, sino porque realmente es importante. Ok, entonces, para hacer el análisis, esto es importante, para hacer el análisis de los factores de riesgo psicosociales en el trabajo, en el mundo, por muchos años, se utilizó una herramienta que se llama el ISTAS 21, eh, donde se evaluaban estos 9 factores de riesgo: el tiempo, la autonomía, la carga laboral, las demandas psicológicas, si mentalmente tengo una gran carga sobre lo que estoy haciendo, la variedad y el contenido en relación con el trabajo, la participación y la supervisión o el liderazgo también, ¿verdad? Cómo intervenía o interviene, los intereses por el trabajador y la compensación, el desempeño del rol en sí o de las tareas asignadas, y las relaciones y el apoyo social recibido a nivel de la empresa. Eso por años se hizo así. Luego aparecen, gracias al doctor Pedro Gilmonte de la Universidad de Valencia, con quien tengo el gusto enorme de tener cercanía y haber hecho diferentes proyectos y trabajar muchos años con su instrumento de burnout. Aparecieron otros que se llaman riesgos psicosociales emergentes, que tienen que ver con tecnología, que es la digitalización y los procedimientos, el uso de herramientas tecnológicas, la sobreexposición digital. Y a nivel personal, el descuido en la nutrición, el sedentarismo y la reducción del ejercicio físico, la desconexión digital a nivel personal, ¿verdad? Es decir, ok, pero no nos desconectamos digitalmente, eso se ha convertido en un factor de riesgo. Estos factores de riesgo han crecido enormemente, se instauraron por el tema del teletrabajo. Entonces, como estábamos todos trabajando todos los días desde la casa, pues aparecieron nuevos factores de riesgo, incluyendo, miren, a nivel personal, la soledad, el deseo de
no me hace falta compartir con nadie, no quiero compartir con nadie. Hay muchas organizaciones en donde las personas se reúnen y no ponen la cámara nunca. No hay manera de tener interacción ni siquiera en una reunión virtual. Entonces, eso ha hecho que la gente se acostumbre mucho a no querer conversar, a no querer compartir presencialmente ya con ninguna persona. Y los riesgos psicosociales emergentes a nivel laboral son las largas jornadas de trabajo, la sobrecarga laboral, la hipervigilancia laboral, también el tener diferentes procedimientos e instaurar diferentes procedimientos para evaluar si la persona está trabajando o no, ¿verdad? Entonces eso ha generado algunos otros elementos que hay que considerar a la hora de hacer el mapeo de riesgos o el análisis nuevo de los riesgos psicosociales en el trabajo. A raíz de todo esto, la verdad, buscando algunas alternativas que el mercado tenía y estudiando un poco el tema de factores de riesgo psicosocial para poder ir un poco más a la raíz. En mi caso, les cuento que fue el encontrar respuesta al aumento tan exponencial de casos de síndrome del burnout o de síndrome de quemarse por el trabajo o síndrome de desgaste ocupacional, como quiera decírsele. em, Fue que llegué al tema de los factores de riesgo psicosociales. Entonces, revisando lo que había y por qué por años se había utilizado el mismo instrumento, fue que surgió, y obviamente que conversando con las personas que saben a nivel mundial, fue que surgió la oportunidad de crear un nuevo instrumento. Entonces, hemos pasado de los 9 factores de riesgo psicosocial tradicionalmente analizados a un mapeo diferente, un mapeo por tipos de factor. Entonces, salen estos 6 tipos de factores y 28 riesgos psicosociales diferentes. Entonces, esto nos da la posibilidad de ir mucho más profundo y analizar eh, cuál es el motivo por el cual la gente está enfermando por situaciones de trabajo. No necesariamente por burnout, aunque ese era mi interés, pero han surgido, después de realizar investigaciones, han surgido casos muy interesantes en donde hay otras enfermedades que también han aparecido. Se puede decir que es una enfermedad laboral porque tiene una raíz en temas laborales. Entonces, por ejemplo, la ansiedad o la depresión pasó de ser solamente un síntoma del burnout a convertirse en una patología que la gente necesita medicación eh, para poder trabajar, para poder estar bien, ¿verdad? Y así por el estilo. Entonces aquí los tenemos. Los tipos de factor. Entonces tenemos el entorno y el puesto de trabajo, los factores a nivel organizacional, las relaciones laborales, la seguridad en el empleo y la oportunidad de crecer, las cargas de trabajo, las cargas laborales y el estrés laboral, ya como uno de los tipos de factores de riesgo. Y entonces vamos a verlos rápidamente cuáles son los que tenemos en cada uno de ellos. Entonces tenemos en el entorno y el puesto de trabajo, las cargas de trabajo excesivas, las jornadas largas y los horarios irregulares o extensos del trabajo, un mal diseño del entorno y la falta de adaptación ergonómica, la falta de autonomía y control en la realización de las tareas, los controles excesivos. Uno de los factores de riesgo, el ritmo de trabajo elevado y la falta de claridad en relación con las funciones que la persona tiene. También tenemos a nivel de los factores organizacionales, tenemos estos riesgos que son la supervisión y el estilo de dirección, o sea, el tema de liderazgo o la jefatura, la estructura organizativa como tal y la ausencia a veces del trabajo en equipo, la falta de apoyo social ante situaciones difíciles, el clima y la cultura organizacional, que son esenciales, es importantísimo analizarlo, la ausencia de una cultura de prevención de riesgos. Cuando no hay una cultura de prevención de riesgos, también las personas no tienen ni la menor idea de que efectivamente algo en particular está generando un problema en la salud o están perdiendo su salud. El salario insuficiente o la valoración inadecuada de los puestos y la discriminación. Ahora, tenemos también en relación con las relaciones laborales como tipo, tenemos el acoso sexual, la violencia laboral, el acoso laboral,
que es diferente al acoso sexual, también conocido acoso laboral o moving, y los vínculos afectivos. Entonces, esos son algunas características muy importantes que hemos encontrado en los estudios en donde nos hemos dado cuenta que muchas veces hay casos de acoso laboral, hay casos de violencia, casos de acoso sexual que no han sido nunca reportados, pero que las personas a la hora de contestar el estudio sí dicen, perdón, haberlo sufrido. Entonces, eso es muy importante porque entonces nos da un parámetro cuál es el tipo de prevención que debe hacerse o si podemos trabajar desde la intervención también, si es algo que hay que trabajarlo de forma inmediata. Pero a veces incluso hay organizaciones en donde nunca han tenido un solo acoso registrado porque la gente no lo denuncia o no lo manifiesta, pero a la hora de hacer, de hacer el estudio y responder, sí salen las respuestas. Entonces, esto es algo que siempre tenemos que evaluar, siempre está presente. Y el tema de la seguridad en el empleo y el crecimiento tiene estas variables, perdón. Tiene estas variables. La inseguridad sobre el futuro en la empresa, la inseguridad en el ejercicio profesional y las dificultades o la imposibilidad de promocionarse y desarrollar carrera. Entonces, esos elementos se evalúan para ver si son también algún factor de riesgo en este momento para la salud de la persona, de las personas. La carga laboral, como tipo de factor, tiene varios elementos también o varios riesgos psicosociales, como la doble jornada o la interacción entre las demandas de la familia y las laborales, sobre todo cuando teletrabajamos y también es que hay que hacer las cosas de la casa, y hay que atender a los niños o los adolescentes o cuidar tal vez a los adultos mayores o qué sé yo, diferentes situaciones que hay en la casa y se genera una doble jornada y eso sí hay que evaluarlo. El descanso insuficiente, las personas no están durmiendo, hay una gran cantidad de personas con problemas de insomnio, no están durmiendo lo suficiente y no solo un tema de horas, sino que el descanso no es el apropiado, no se da. Luego tenemos el estrés laboral, motivo por el cual surgió todo esto hace ya algún tiempo. La exposición a riesgos y peligros es uno de los factores de riesgo. La carga mental que le ponemos al trabajo, el desinterés por el trabajo emocional, sí hay que ponerle, hay que poner las emociones están involucradas en el trabajo que hacemos, también puede generar problemas en este factor de riesgo. La aplicación y desarrollo de habilidades y conocimientos, si realmente estoy poniendo en función de mi trabajo y de las funciones que tengo, el conocimiento que tengo o no. Y la comunicación interna, cómo se da la comunicación interna. De ahí salen entonces estos nuevos 28 factores de riesgo psicosocial en el trabajo, que no son los 9 que se analizaban anteriormente, sino que encontramos una gran cantidad de factores de riesgo que podemos analizar por grupos o por grupos de factores y tipos o de forma individual. Y para eso, pues tenemos una prueba que no vamos a hablar de eso, simplemente es una prueba que estamos digitalizando con esta organización internacional que nos ha permitido mostrarla y bueno, ya veremos qué sigue. Ok, principal consecuencia entonces de una inadecuada gestión de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo es la pérdida de la salud laboral, la pérdida de la salud integral, ¿verdad? Pero estamos hablando de pérdida de la salud laboral porque entonces ya no hay concentración, no hay motivación, no hay deseos de estar en el trabajo, no hay interés por la creatividad, la innovación, etcétera, etcétera. O sea, todas esas características que son esenciales para trabajar y para el bienestar y para sentirnos bien y para aportar y para crecer y para hacer que la organización crezca, ¿verdad? Entonces, hay una afectación importante en la salud laboral. Bueno, ¿cómo evolucionan los factores de riesgo psicosociales en el trabajo? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Tenemos un proyecto con altas demandas, cualquiera, sea que hay una larga jornada de trabajo, o sea que no tengo las condiciones para desarrollar ese proyecto o esas tareas que se me han encomendado. em,
no sé, a lo mejor hay un cambio significativo a nivel organizacional, entonces eso podría afectar la cultura de la organización o el clima, cualquier cosa, altas demandas. Y eso puede generar entonces estrés laboral. Si el estrés laboral no se gestiona y no detectamos que efectivamente antes del tema del estrés laboral tenemos un factor de riesgo que es importante analizarlo, que es importante hacer el trabajo para que no pase a más, y no se gestiona adecuadamente ese estrés laboral, que cierto nivel de estrés es bueno, ¿verdad? Hay un estrés que nos impulsa a hacer cosas, que se nos hace ser más creativos, más dinámicos, etcétera, que se llama el eustrés. Empieza con Eu de Eugenia, Eu significa bien. Esa parte de estrés siempre es bueno tenerla, pero resulta que si nosotros no gestionamos correctamente todas esas sensaciones, eso que nos está pasando internamente por el tema del estrés laboral, va a desencadenar en el síndrome de desgaste ocupacional o síndrome del burnout. Entonces, esto simplemente es un ejemplo, pero así podríamos hablar de otros ejemplos relacionados con otras enfermedades, no solamente el tema del burnout, podría ser otras enfermedades, como les decía, muy presentes hoy en día, como la depresión o la ansiedad, los cuadros de ansiedad que están ya muy bien estudiados por la cantidad de casos que están llegando, que han salido producto del burnout, perdón, producto del COVID, tal vez sí, producto de, del tiempo que estuvimos encerrados, puede ser que sí, pero también producto de las situaciones de trabajo y cómo ha cambiado, ¿verdad? Cómo hemos cambiado la forma en la cual trabajamos, ¿verdad? Todos estos estilos. Mucha gente no quiere regresar, no ha querido regresar y que prefieren mantenerse siempre en teletrabajo y no tener estos modelos híbridos que tenemos ahorita, ¿verdad? Entonces, bueno, todo eso es parte de lo que tenemos que analizar. Las enfermedades deben estar relacionadas entonces con la exposición a los factores de riesgo. La persona debe estar expuesta a estos factores de riesgo que hablábamos, resultantes de la actividad de trabajo. Es un tema de trabajo. Y la OIT dice, bueno, ¿cómo promover entonces la seguridad y la salud en el trabajo? Dice, hay que fomentar el diálogo social, o sea, entre trabajadores y empleadores. Debemos ser un poco más abiertos y más empáticos. Construir y mantener una cultura de prevención, eso corresponde a la organización y a las personas que están a cargo de este tema, que es importante también, pero a nivel personal también tenemos que tener ciertos hábitos que nos ayuden a mejorar y a prevenir los riesgos que están ahí latentes. El cumplimiento de la legislación relacionada con la seguridad y salud en el trabajo, el cambio cultural para lograr una cultura positiva relacionada con la seguridad y la salud en el trabajo, más enfocada en temas de bienestar, evaluar los riesgos. Siempre evaluar va a ser interesantísimo. Como les digo, a veces salen cosas que ni nos imaginábamos, ¿verdad? Tenemos resultados que muchas veces ni pensábamos posibles y es interesante. Entonces, bueno, la autogestión de esos riesgos psicosociales laborales empiezan en casa, como casi todo lo bueno, empieza en casa, con decisiones individuales. Em, la, la Organización Mundial de la Salud dice que la salud tiene que ver con una decisión personal, no está en manos de nadie más, ¿verdad? Desde el autocuidado. Entonces hay que aplicar principios de autocuidado integral que sean sostenibles en el tiempo mediante pequeños cambios en los hábitos. Entonces, para ello tenemos diferentes, el autocuidado está dividido en estas 5 grandes estructuras. La parte emocional, donde nos invitan a reconocer lo que sentimos y ponerle nombre a eso que sentimos. ¿Cómo se llama lo que sentimos? ¿Verdad? Porque no es que siempre vamos a estar estresados, puede ser que lo que tenemos sea enojo, frustración, angustia, no sé, cualquier otra cosa. Hay una gran cantidad de emociones, hay que identificar cuál es la emoción que tenemos y de ponerle nombre. A nivel físico, encontrar una actividad física que sea gratificante, sea salir a caminar, sea ir al gimnasio, sea hacer yoga, sea, no sé, ir a nadar, cualquier cosa que sea gratificante para la persona. No hay una receta para todos. Debe ser lo que realmente le genere gratificación a la persona.
A nivel intelectual, hay que leer, hay que volver a leer, no leer desde el celular, hay que leer, buscar el libro, leer, estudiar, aprender nuevas actividades diferentes al trabajo, lo que a uno le guste, que a le gusta algo más, que si le gusta la jardinería, lleve un curso de jardinería, que le gusta escribir poemas, bueno, investigue un poco más acerca de cómo perfeccionar esa técnica, que le gusta pintar, pues póngase a pintar, o sea, ¿qué es lo que realmente nos gusta? Que a nivel intelectual ocupemos la mente en algo diferente, ojalá para aprender algo nuevo. A nivel espiritual, tomarse tiempo para la meditación, para la contemplación y para la paz interior no es un tema de religión, aunque si practican alguna religión, pues bienvenido sea, pero no se trata de eso. El autocuidado tiene que ver con la paz interior. ¿Qué nos genera paz? ¿Qué le genera paz? Y a nivel social, establecer vínculos afectivos con personas que sumen a su vida, las personas que nos agregan valor. Como dice Marian Rojas Estapé, ¿quiénes son esas personas vitamina que tenemos a nuestro alrededor? Identificarlas, estar más con ellas, poder compartir, poder disfrutar, poder agradecer. Uy, hay tantas cosas por hacer, pero desde el bienestar, desde el autocuidado, muchas cosas. Ojo con el tema de la alimentación, ¿verdad? La alimentación saludable para producir las hormonas del bienestar. Entonces, ¿cuáles son las? Bueno, hay muchas, pero podemos hablar de las endorfinas, la serotonina, que nos ayuda a, la serotonina muy importante porque nos ayuda a generar la melatonina, que es la que nos permite dormir y descansar. Y bueno, últimamente he estado estudiando un poco más de esto y me he dado cuenta de lo importante que es otro, que casi nunca hablamos de él, que se llama GABA. Y el GABA nos permite empujar todos los demás neurotransmisores para producir la cantidad requerida y poder sentirnos bien, descansar, dormir, sentirnos alegres, felices y no con el exceso de tristeza que a veces vemos por ahí. Espero que sea que lo veamos de lejos y no personalmente, ¿verdad? Y si es personalmente, busquemos ayuda. La oxitocina, que está relacionada con los vínculos, ¿verdad? Los abrazos. Hoy ustedes se pueden recargar de oxitocina buscando alguna persona a quien darle un abrazo. Y a veces las personas hemos olvidado lo importante que es esa cercanía. El tema del tiempo del COVID nos generó mucho distanciamiento y ahora hasta eso nos cuesta hacer, ¿verdad? Hay que volver a practicar el tema de los vínculos afectivos, de la cercanía, del abrazo de, del apretón de manos, de mirarnos a los ojos, de sonreírnos, etcétera, etcétera. Y la dopamina relacionada también con, bueno, con las acciones y la búsqueda del placer. Entonces también hay algunas ayudas que podemos tener a través de la alimentación. Si no es a través de la alimentación, hay muy buenos complementos multivitamínicos que nos pueden ayudar también a generar mucho más energía cuando se estimula el desarrollo de estos neurotransmisores. ¿Cómo ayudamos entonces al organismo en la producción de estas hormonas y estos neurotransmisores del bienestar? Bueno, alimentándonos de forma saludable, platito de colores, por favor, con menos cantidad de carbohidratos, haciendo ejercicio o generando movimiento y viviendo actividades placenteras o gratificantes. Y cada una pondrá lo que significa para cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, que es gratificante, que nos genera placer, que nos genera una sensación de estar bien, de sentirnos bien. Aquí no puedo dejar pasar el tema de la oxitocina porque es la hormona esencial del bienestar, la hormona del amor, y esta actúa como un neurotransmisor en el cerebro esencial. Así que es muy importante que la estimulemos. Y vieran qué fácil que es, porque las personas, por ejemplo, que tenemos un perrito, podemos este, trabajar la oxitocina con ese cariño con los perritos o con los gatos, con los animales. Y también recuerden los abrazos. La pirámide de la alimentación saludable de la Organización Mundial de la Salud cambió en el 2021. Entonces, se las presento por si no la habían visto y si la habían visto, recuérdenla. Abajo está lo esencial, lo que más tenemos, en la parte de abajo, en la base, tenemos lo que más tenemos que consumir siempre y que hacer, ¿verdad? Porque entró no solamente el tema de la alimentación, sino que tenemos aquí un rubro importante que tiene que ver con agua, con las técnicas culinarias, o sea,
cocinar saludablemente en casa, el balance de la energía, el equilibrio emocional y la actividad física diaria. Después pasamos a los alimentos. Entonces tenemos los de consumo de comida principal, donde están las frutas, las verduras, los vegetales, los panes integrales, los cereales, etcétera. Bueno, ahí depende de cuánta energía gastemos al día, si se debe consumir. Y luego tenemos el consumo variado diario, de que son los lácteos, los pescados, las carnes blancas. Luego, en menor cantidad, lo que son las carnes rojas procesadas y los embutidos. Ahí es muy importante darnos cuenta que, bueno, entre menos embutidos mejor y menos carnes rojas también mejor. Entonces, eso hay que irlo limitando. Y en último lugar, de vez en cuando los premios, que son los dulces, los chocolates, esas, ¿verdad? Todas esas cosillas que a veces más bien le damos prioridad. Bueno, entonces también control mesurado de las bebidas también, ¿verdad? La copita de vino está bien, pero con medida, ¿verdad? Y así por el estilo. Eso dice la OMS, entonces mejor le hacemos caso. Otras fuentes naturales que producen las sustancias del bienestar, recordemos, el cariñito, tener momentos gratificantes para promover la producción natural de oxitocina, la hormona del bienestar, de la felicidad. Hidratarse y promover la hidratación, la promovemos principalmente con el ejemplo. Si tenemos agüita y estamos tomando, bueno, pues los demás están viendo lo que estamos haciendo y más fácilmente pues podemos duplicar, enseñar con el ejemplo. Esto es muy importante, que es recibir la energía del sol para producir serotonina. Nosotros tenemos un clima extraordinario y casi todas las mañanas tenemos mañanas soleaditas. Bueno, hay que recibir un poquito de sol, que es la hormona para que nos ayude a generar serotonina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, eso es importantísimo. Comer un poco de chocolate. Aquí hay una trampa porque el chocolate debe ser negro, pero bueno, nos ayuda a la liberación de endorfinas, que es la hormona que produce el bienestar y reduce el estrés. Entonces, un poquito de chocolate. Acuérdense que en la pirámide dice que eso es reducido, así que estamos hablando de cantidades pocas, ¿verdad? Pero que es algo que nos puede ayudar. El tener diferentes prácticas relacionadas con el mindfulness va a ser importante, que sonreír, hacer ejercicio, trabajar la respiración, poder meditar, cocinar sus propios alimentos, sembrar una plantita y verla hasta florecer, tener una mascota. Bueno, son tantas cosas que se pueden hacer. De verdad que es un tema de decisión, como dice la OMS, es un tema de decisión individual. No podemos llevar hasta el bienestar a una persona a la fuerza. Es un tema de voluntad, pero hay una gran cantidad de cosas buenas que podemos hacer para tener días mucho más gratificantes y la vida en general. Bueno, esto es lo que tengo preparado. Em, alguna consulta, comentario, lo que ustedes deseen, yo encantadísima de poder contarles un poquito de lo que sé y si no, tomar nota para contarles luego lo que haya investigado al respecto. Ahí está la forma en la cual me pueden localizar fácilmente. Doña Dora tiene la palabra. Me quedé sin Doña Dora. ¿Alguien que esté de la U? Bueno, y si no, igual, abrimos micrófonos. Cualquier comentario. Bueno, de mi parte, buenas tardes. Hola, Natalia. Nosotros aquí estamos bastantes de la Universidad Nacional muy interesados en el tema y toda la información que usted nos acaba de dar, muy útil. Le agradezco muchísimo porque realmente refrescó el conocimiento que tenía al respecto y, y siempre queda, digamos, en mí una preocupación con respecto a, hoy estamos hablando de lo que podemos hacer a nivel personal, ¿verdad? Pero siempre es como en estas instituciones tan grandotas, ¿verdad? La Universidad Nacional es muy grande,
¿Cómo iniciar? ¿Cómo iniciar? Yo sé que hay que hacer un diagnóstico, pero a veces resulta que más bien esa es la parte fácil, ¿verdad? De diagnosticar y ver todo está saliendo en un rojo vivo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos después? ¿Verdad? Esa es la parte de la intervención que tal vez usted nos pueda comentar un poquito de la experiencia que tiene ya en la parte de aplicación para mejorar un poco estos o disminuir el riesgo de psicosocial en las instituciones como estas. Gracias. Claro, muchas gracias, Natalia, por el comentario y por su consulta. Es una gran labor y viera que no solamente en instituciones grandes con tanto personal, sino también a veces en instituciones pequeñas no se sabe por dónde empezar. Y como bien usted menciona, lo más importante es el diagnóstico, porque la mejor manera de poder hacer una planificación de por dónde arrancar es teniendo la evidencia. Y si decimos, bueno, lo que estamos aparentemente, lo que tenemos es sobrecargas laborales, pues entonces vamos a trabajar en revisar las cargas de trabajo. O tenemos un problema de roles, ¿verdad? Tenemos gente que a lo mejor están este, desempeñando alguna función para lo cual no tiene formación o no tiene experiencia. Entonces ahí encontramos una brecha y podemos trabajar desde ahí, ¿verdad? Entonces, esto es casi infinito, o sea, son tantas posibilidades, son tantas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Pero es muy interesante porque conforme va uno avanzando, va encontrando caminos. En una institución donde hicimos un estudio grande, surgió lo que les contaba ahorita del tema del acoso laboral y no había sido reportado. Entonces, nunca habían hecho nada relacionado tan, digamos, a profundidad relacionado con el tema de acoso. No habían hecho nada relacionado con moving, no había una política, digamos, clara. Es una institución del Estado y no había una política clara en relación con el manejo de los casos de acoso. Si se denuncian o si no se denuncian, ¿verdad? Entonces, ahí se encontró un portillo de intervención, como bien mencionas, de intervención, donde hay una alarma, ¿sí? Hay una luz roja que está encendida y hay que atenderla ya. Y luego tenemos otra serie de resultados que nos dicen aquí podemos tener diferentes actividades de prevención. Entonces podemos hacer políticas, podemos hacer una feria de la salud, podemos trabajar directamente por áreas, ¿verdad? Porque también, por ejemplo, si el caso tiene que ver con la jefatura, hay una jefatura que tiene ciertas características y está, este, em, digamos que interviniendo de una forma negativa la cultura y el clima de ese subgrupo, bueno, pues ahí podemos hacer una intervención específicamente en el subgrupo, que ya me ha pasado, de decir, ok, y encontramos que en el departamento tal tenemos una situación particular y entonces vamos a hacer un trabajo de intervención específicamente con este equipo. Entonces, trabajamos con el equipo, las 20 personas o las 4 personas que pertenecen al equipo y hacemos trabajo diferenciado. A veces hasta desde el juego, ¿verdad? Trabajamos con gamificación, trabajamos entonces, bueno, desde el juego, ¿cuántas cosas se pueden hacer? Muchas cosas se pueden hacer, ¿verdad? Y tenemos que volver a reencontrarnos desde la presencialidad, no talleres virtuales. Hay que volver a la presencialidad en la medida de lo posible para poder tener espacios en donde la cercanía nos permita encontrar también otras evidencias y mejorar las relaciones. Pero muchas gracias. Espero haber respondido tu consulta. A mí también me genera pasión. Sí, muchas gracias. Encantada. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? No solo preguntas, pueden comentar qué les parece, qué les parece esto que está pasando, que en Costa Rica ya no tengamos que ir tan lejos a buscar quien nos ayude, lo podemos hacer desde aquí. Eso es importantísimo. Buenas tardes también, doctora. Yo soy Liliana Sánchez, soy compañera de Natalia y Olviete y estos compañeros también de la UNE.
Muy bien, Tal Liliana. vez mi Mucho pregunta gusto. va, gracias igualmente, en la misma tónica que hablaba Nati, porque queremos como mejorar las condiciones de trabajo, es un gran reto que tenemos en la UNA, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ver si usted nos puede compartir experiencias que tengan que ver con los primeros pasos, tal vez que podemos ir dando antes de toda esta, ¿verdad? Que sabemos que tenemos que hacer un diagnóstico, que tenemos que dar esos pasos, pero tal vez pequeñas capsulitas, no sé, que si habrá algún mecanismo, alguna experiencia que una institución pueda iniciar con pequeñas cápsulas, pequeños pasos antes de abordar la temática ya más formalmente como tiene que hacerse, ¿verdad? Pero yo digo como para ir conquistando, ¿verdad? Como pequeñas cápsulas para ir conquistando a la población, a generar ese autocuidado, a generar todas esas, ¿verdad? Sabemos que tal vez muchos conocemos el beneficio que tiene, ¿verdad? El autocuidado, pero cómo ir sembrando esa semillita, ¿verdad? Y paralelo, tal vez, sembrando esa semillita y paralelo a todo lo demás que hay que hacer, que es un abordaje muy grande. ¿Y ustedes están en teletrabajo o en modalidad, bimodalidad o cómo están? Híbrido, ahora Híbrido. estamos yendo algunos 3 días, ¿verdad? Eso sí, 2 días teletrabajo, 3 días Ya. presenciales la mayoría. Sí, Sí, como la mayoría de las instituciones ahorita, de las exacto. empresas. Ok. Ujú. Bueno, usted misma respondió casi su pregunta, porque el tema del autocuidado es como la puerta a encontrar otras cosas, a encontrar otros caminos, otras formas de trabajar. Entonces hay que buscar, digamos, desde el autocuidado, qué se puede trabajar. Bueno, vamos a trabajar solamente, por ejemplo, el tema de, del trabajo de las emociones. A la gente siempre, o sea, siempre hay necesidad de hablar de cómo nos sentimos, las emociones, sobre todo con todo lo que pasó en tiempos de pandemia, ¿verdad? Y también con las resistencias al cambio, que hay una gran resistencia al cambio. Es mejor trabajar uno en short y chancletas que tener que vestirse y maquillarse o lo que sea para ir a trabajar, ¿verdad? Entonces, empezamos por ahí con el tema de la resistencia, que no quiero ir, ¿no? Pero bueno, entonces tratemos de encontrar el beneficio, hagamos una lista de todas las cosas buenas que nos trae venir, estar aquí 2 o 3 veces a la semana, hagamos una lista de esas cosas buenas, pero que salga de la gente, es que hay que involucrarlos. No podemos imponer, tenemos que involucrar a los demás en todas estas buenas prácticas para mejorar el ambiente y para que se vayan eliminando estas distancias tan grandes que tenemos con em, la renuencia, ¿verdad? De que la gente no quiere, muchos no quieren o no queremos. O sea, yo creo que aquí nos podemos incluir todos. Ahí Sí, es eso más bonito estar es uno en chancletas y tenis que tener que ponerse tacones para ir a trabajar. O sea, es más, hasta hemos cambiado. Ahora podemos, ya, yo creo que vamos a tener los más viejos que ya tenemos, peinamos canas y tenemos más de 50 años. Necesitamos, sí, yo también levanto la mano. Necesitamos aprender de los jóvenes, en donde no les importa ponerse en tenis de todos los días y andan como si nada y de lo más felices. Bueno, aprendamos. Es que también eso es un tema cultural, tenemos que cambiar. Tenemos que ser menos rígidos con el tema de los uniformes y de y de las tradiciones en cuanto a la etiqueta de la vestimenta, sin convertirse en fachosos, ¿verdad? Pero eso también, digamos, es simplemente una idea, algo que se puede analizar, que sería interesante. Muy perfecto. bien. Gracias, doctora. Gracias a usted, Liliana. Mucho gusto. A ver, ¿alguien más por aquí que quiera comentar? Si no, le damos el pase a doña Dora. Bueno, me dijeron que había otra charla a las 4 de la tarde. ¿Será que nos abandonó? Parece que está desconectada, Eugenia. Ajá, ok. Bueno, de ahí Yo, entonces. yo A nada ver, más darle las Orieta. gracias, de verdad, al espacio que nos dio a los compañeros de mi área de salud laboral de la UNA. De verdad que siempre que la oigo yo me motivo más, entro como en ahí en electricidad,
pero es muy, muy, muy energético oírlo. Y cada vez uno, bueno, yo que siempre ando buscando como huequitos por dónde meter este tema, buscar opciones y creo que son estudiantes, la mayoría que están, motivarlos a que es un tema precioso, porque generalmente en psicología nos lleva como a la clínica y la parte de psicología social y laboral es preciosa. Entonces también creo que la exposición que usted hizo es muy motivante. Muchísimas gracias por invitarnos. Muchas gracias a ustedes por aceptar, por estar aquí. Me siento muy halagada por ello, de verdad. ¿Alguien más? Bueno, Silvia levantó la mano. Silvia Elizondo, le damos la palabra. Qué bueno verte. No te escuchamos. Hola, buenas tardes, un gusto saludarla. Igualmente. Muy interesante, como siempre, ¿verdad? El tema de todo lo que tiene que ver con la oral, sabe que a mí me encanta. Y yo siempre me quedo pensando, bueno, ¿cómo podríamos empezar a hacer un cambio? No sé si decirlo como de aceptar estos beneficios, porque también el empleado o el funcionario está inmerso en un montón de cosas, ¿verdad? Y a nivel laboral, una vez que ingresa a su horario, y a veces hay instituciones que sí tienen pues esos beneficios, esto del salario emocional o tienen este espacio de autocuido, tal vez los primeros 15 minutos de la mañana, pero cómo nos cuesta, ¿verdad? Decir, yo me merezco este espacio, lo voy a hacer, y llego o llegamos siempre ya como loquillos a hacer nuestras labores y no le estamos dando el espacio a pesar de que está ahí. Entonces, ¿cómo convencemos al personal para que aproveche estos espacios, ¿verdad? Y también sin que se sienta de alguna manera juzgado de, va a perder el tiempo y se va a conectar en esto, por poner un ejemplo, porque son cosas que se pueden pensar, ¿verdad? Y pues yo también lo he pensado en algún momento. Si de alguna manera van a monitorear que usted se está conectando a esto en lugar de estar haciendo cosas laborales que ya debería estar ahí pues, inmerso en esas funciones, ¿verdad? No sé si me explico. ¿Cómo hacemos ese cambio de chip para aprovechar realmente esto y no llegar a la clínica con cuestiones de estar ahí quemados? Claro, sí, muchísimas gracias. Y muy buena tu reflexión. Y la verdad, lo más importante es que involucremos a las personas en la preparación de lo que vayamos a hacer. Sí, ¿qué les parece? ¿A ustedes les parecería si hacemos esto, hacemos lo otro? Involucrar a la gente, que no salga de una imposición, sino que sea un tema consensuado. Esa es la mejor manera. Si vamos a hacer cambios importantes a nivel cultural, organizacional, o vamos a tratar de innovar en algún área en particular, involucremos a la gente desde el principio, no imponiendo, sino que salga de todos. Esto fue algo que entre todos planeamos hacer una feria de la salud, por ejemplo. Es decir, es que y esto fue lo que la gente más pidió, que querían. Ah, bueno, muy bien. Entonces vamos a trabajar en esto y hacerlo por comités. A veces en los trabajos hay gente muy creativa y lo que hace falta, están deseando que uno los tome en cuenta para participar. Y eso nos puede ayudar muchísimo a hacer grandes cosas, pero tenemos que involucrarnos. Es lo más importante, que no salga de nosotros, aunque tengamos la creatividad y tengamos el deseo y tengamos todo listo para hacerlo. Tratemos de involucrar a la gente para que sea una idea de todos, no impuesta. Pero muchas gracias, Silvia, y encantada de volver a saludarte. Muy bien. Doña Dora, yo Muchísimas creo que gracias, encantada. gracias. Yo creo que te damos la palabra, ya, ahora sí. Bueno, no hay más preguntas, comentarios. Ok. Bueno, yo creo que siempre es un deleite poder escuchar a Eugenia. Esperamos que pronto esté nuevamente con nosotros. Y si no, de alguna u otra manera, sigamos haciendo proyectos juntos. Muchísimas gracias, Eso sí, muchísimas gracias. De verdad que es muy bonito ver cómo las personas crecen, ¿verdad? Cómo crecen. Yo creo que eso también es un ejemplo para todos
No hay un límite, ¿verdad? Mientras lo que se esté haciendo se esté disfrutando y se esté cuidando la salud psicológica o mental, como queramos llamarla, que está tan descuidada en el último tiempo. Y todos le echamos la culpa a la pandemia, ¿verdad? Claro, la pandemia acrecentó mucho, nos dio panoramas que no esperábamos, ¿verdad? De 1 mes, 2 meses máximo a 3 años, ¿verdad? Y seguimos porque no se ha acabado, ¿verdad? Y continuamos. Entonces yo creo que efectivamente sí laceró muchas esferas de nosotros y de la sociedad, pero bueno, mire, aún en medio de todo eso hay personas que siguen creciendo y eso es un ejemplo pues absolutamente para todos y muy feliz, Evo. Esperamos que pronto nos vuelva a acompañar y a todos ustedes pues muchísimas gracias por estar. Los que están en la universidad, ahorita va a empezar otra conferencia con el profe Román y pues ya les dije al inicio todo lo que nos falta todavía durante esta semana. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar. Un abrazo grandote. Espero pronto nos veamos para tomar ese café que está pendiente hace rato. Sí, eso está apuntado. Sí, muy bien. Muchas gracias, sí. Feliz tarde para todos, sí. Un Muchas gracias abrazo. por estar siempre cerca. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Muchísimas gracias. Encantada. Chao. Gracias, hasta luego.